Tome su lugar, amado hermano. Y estamos en el capítulo 7 de nuestro Catecismo de Westminster. Y estamos hablando de la redención aplicada por Dios Espíritu Santo. Por Dios Espíritu Santo. La siguiente, hijo. Hoy nos corresponde la pregunta número 30. La pregunta número 30 que dice: ¿cómo nos aplica el Espíritu Santo la redención comprada por Cristo? ¿De qué manera el Espíritu Santo aplica a nuestras vidas la redención que Cristo nos compró en la cruz del Calvario? Y la respuesta es: el Espíritu Santo nos aplica la redención comprada por Cristo. En primer lugar dice, obrando en nosotros y uniéndonos así a Cristo por nuestro llamamiento eficaz. De esa manera, hermano, aplica. Él obra en nosotros, ¿sí? Él nos une a Cristo y lo hace a través del llamamiento eficaz. Esa última parte, más detalladamente, si Dios lo permite, lo miraremos el próximo domingo. Pero de esta manera el Espíritu Santo hace efectiva la redención comprada por Cristo. Leamos los textos de la palabra de Dios. Dice así en Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándolos en amor. Esto es interesante, hermano. Lo que dice ese texto lo vamos a ver más adelante, más detallado. Dice otro, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. El Espíritu Santo es el que se ha encargado, mis amados hermanos, de aplicar esta redención en nosotros. La semana pasada, ustedes recordarán que estuvimos hablando, la pregunta 29, ¿cómo somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo? Y nosotros pudimos ver y nos enfocamos más que nada en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, en el libro, en ese capítulo, de cómo nosotros fuimos hechos partícipes, cómo el Espíritu Santo vino y dio vida y vida en abundancia. Eso lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a estudiar cómo es que el Espíritu Santo, mis amados, hace el trabajo tan necesario de aplicar la redención de Cristo en nosotros. ¿Cómo la aplica? Bueno, eso es lo que nosotros hoy vamos a ver. Y lo primero que hace es que Él obra fe en nosotros. Es lo primero que hace. ¿Sí? Lo primero que el Espíritu Santo hace es obrar fe en nosotros. Acuérdense que la fe es un don de Dios. Nosotros no la tenemos, amado hermano. Es don de Dios. Es un don soberano que Dios nos da. Es que yo creí en Dios, porque Dios te dio fe. Si no te da, no crees. Eso es imposible. Es Dios el que nos da a través de su Espíritu Santo, porque es un fruto. Dice Gálatas que los frutos del Espíritu es amor, fe
y empieza todos los frutos. Así que la fe es un fruto del Espíritu Santo, igual que el gozo. El gozo. Por eso dice un canto, puedes tener fe en medio de la tormenta, porque la fe es un fruto de Dios que nos hace confiar en Dios. El gozo en medio de la enfermedad. ¿Cómo es posible que estemos gozosos cuando hay pena, hay dolor? Porque es el Espíritu Santo el que nos da la fortaleza y el gozo. Entonces, lo primero que Cristo hace, mis amados hermanos, al aplicar la redención en nosotros, lo primero que el Espíritu Santo hace al aplicar la redención en nosotros es que Él obra, y obra dándonos fe, dándonos fe. Y la fe, amada iglesia, es necesaria para la relación entre Dios y redimidos. Es necesaria. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que es importante esto. Ahora, la pregunta, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? De acuerdo a Hebreos capítulo 11, versículo 1, tener fe significa creer. Creer a Dios, creerle a Dios. Pero no solo, mis amados hermanos, de vientas hacia afuera, sino convencidos. ¿Se acuerda del centurión? Nomás di la palabra y mi siervo sanará. No necesito que vayas. No hay necesidad de eso. Solamente habla. Y con eso es suficiente. Eso es tener fe, confiar en Dios. Así que tener fe significa creer, confiar, estar persuadido en nuestra mente. Es decir, estar convencido. Convencido. Así como, mire, usted llegó a este santuario, usted no preguntó si la silla le soportaba su peso, usted llegó y se sentó, porque en su mente está convencida de que la silla soportará su peso. Bueno, eso es fe, hermano. Así lo podemos aplicar. Fe, está convencido de que Dios me ayuda, está conmigo, me suple las necesidades, me fortalece en tiempo de crisis. Él está conmigo, Él me sostendrá. Esa es la confianza, hermano, en Dios. Eso es tener fe. Esa es la fe. Así que tener fe significa creer, tener la certeza de algo. Es tener la certeza de que yo soy hijo de Dios. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces es certeza y es convicción, amado. Eso es fe. Tengo certeza. Pero esa confianza, hermano, esa persuasión a nosotros nos conduce a la acción. Como la niña que fue al santuario, al culto de oración, a pedir por lluvia, y llevó su paraguas. Llevó su paraguas. Ese estar convencido nos conduce a la acción. Porque la fe envuelve la mente, el corazón, sí, pero también la voluntad de uno. Envuelve la mente, envuelve el corazón, pero la voluntad. Es decir, el que cree actúa. Actúa, no se queda pasivo, no, mis amados. El que no actúa, no importa lo que exprese con su boca, en realidad no cree. Mire, ¿qué nos enseña Hebreos 11? Una y otra vez, que por la fe que hizo Abel, ofreció mejor sacrificio que Caín. Esto es lo que les enseña. Por la fe, Él ofreció. ¿Qué hizo Enoc? ¿Cómo se le conoce a Enoc? Caminó con Dios. Caminó con Dios. ¿Qué hizo Noé cuando recibió la orden de Dios?
construyó el arca, actuó. ¿Y qué se dice de Abraham en Ur de los Caldeos? Que salió de su tierra sin saber a dónde iba a estar, de tu tierra y de tu parentela. Él actuó, mis amados. Así que todos ellos creyeron, es verdad, pero actuaron también. No se quedaron pasivos, amada iglesia. La fe actúa en Dios. Todos creyeron. El que cree está convencido y persuadido, mis amados. Está convencido y persuadido de que Dios es Dios. Que nuestra seguridad de salvación descansa en Dios. Que Él es fiel a sus promesas. Amén. Es fiel a sus promesas. Por lo tanto, la salvación solo puede ser verdadera y efectiva para el hombre que tiene fe. Solo puede ser así. Pero la pregunta del $1.000.000, amada iglesia, es: ¿puede un hombre muerto tener fe? Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Puede un hombre muerto en delitos y pecados tener fe? Imposible. Imposible. No, por gracia, ¿qué dice la Biblia? Sois salvos. ¿Aliaron? Mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está. Es imposible que el hombre muerto tenga fe. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la Biblia, que estamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, es imposible. Es que yo creo. Bueno, si crees, es porque Dios te ha dado la fe para que tú creas. O si crees, bueno, los demonios también creen. Es más, los demonios tienen mejor teología que muchos cristianos. Porque dicen que creen y tiemblan. Eso es tremendo, hermano. Entonces, es imposible que el hombre muerto tenga fe. Por eso, el Espíritu Santo, la función que Él hace es convencer al hombre de pecado. Es redarguir en Él, es trabajar, es regenerarlo, es ponerle fe como el principio de nueva vida. Nosotros vinimos a Él, pero porque Dios obró en nuestro corazón. Él puso fe antes para que yo creyera. ¿Cómo voy a creer yo sin tener fe si estoy muerto? Él es todo, hermano. Por eso todo gira en torno a Dios. Por eso las 5 solas, porque van solas. La fe va sola, porque pertenece a Dios, no obra, cree. Y Dios es el que pone. Dios es el que pone la fe en los corazones. Por eso dijimos en el texto que la fe es un don de Dios. Ahora, la palabra que ahí se traduce porque por gracia, por el favor divino de Dios, por gracia soy salvo, es el favor mostrado hacia quien no lo merece. Es el favor de Dios mostrado hacia quien no lo merece. Y que merece lo contrario. Eso somos nosotros. Dios mostró, por eso dice la Biblia, mas Dios, ayúdenme, muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el favor de Dios. Eso es la gracia. Que muestra el favor a quienes no lo merecen. Hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Es un regalo, no por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Eso, iglesia, eso es la esencia, el néctar del Evangelio. Dios ofrece salvación a personas que no lo merecen. Que no lo merecen. Esa es la gracia de Dios. Así que la salvación es un regalo inmerecido de Dios, pero aún así Él determinó por su voluntad soberana dárnoslo a nosotros, a personas que
deberían recibir todo lo contrario. ¿Cuál era todo lo contrario? Un infierno en condenación. Pero Él decidió darnos salvación. Ahora, ¿y cómo puede el pecador apropiarse de ese don tan extraordinario? Es decir, el don de la gracia. ¿Cómo puede? Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. ¿Cómo puede entonces el pecador apropiarse de ese don tan extraordinario? ¿Cómo? Por medio de la fe. Por medio de la fe. La fe es el acto a través del cual el pecador se apropia de Cristo y de todos los beneficios que Él ofrece. ¿Qué dijo Jesús en Juan 6:47? El que cree en mí, dice, tiene vida eterna. El que cree en mí, confía en mí, deposita su confianza, está persuadido, como dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré. Eso es el confiar. Es confiar en que Cristo y solo en Él. La fe, hermano, es un don de Dios. Es por eso que lo primero que el Espíritu Santo hace en el individuo al aplicar la salvación, lo que hace Él es que pone fe en Él para que pueda creer en Dios. Así que es el Espíritu Santo. De esa manera, mis amados hermanos, Él nos aplica la salvación a Cristo. Y lo primero que Él hace es que pone fe en nosotros. Fe en nosotros. ¿Se acuerdan aquel caso? Me parece que es Mateo 15. Cuando Cristo va hasta Tiro, hasta Sidón, y le sale una mujer angustiada porque su hijita, la hijita de su alma, estaba enferma. Por favor, socórreme. El dolor de su hijita era su mismo dolor. Socórreme, ayúdame. ¿Y qué le dijo Cristo? No es correcto darle el pan a los perritos. Yo soy adaptado primero a la casa de Israel. Sí, Señor. ¿Qué le dijo? Pero unos perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Señor, dame una borona. Con una borona, no quiero el bolillo, no quiero todo. Dame una borona. Eso es suficiente para mí. Eso, hermano, es rico. Mire, otro caso más. Marcos capítulo 9, si no mal recuerdo. ¿Se acuerdan de Marcos 10? Bartimeo, el hijo de Timeo, ¿qué era? ¿Cuál era el problema? Estaba ciego. Y él oyó la algarabía y se da cuenta que es Jesús. Quizás había escuchado mucho porque había desarrollado pues el sentido del oído. Quizás había escuchado muchas historias de Cristo. Y cuando oyó, gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, este ciego hizo lo que los hombres religiosos y lo que la demás gente que miraba no hizo. Porque en el griego él pone el título mesiánico, hijo de David. Pone David, hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Así dice en el griego original, hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Fíjese, él estando ciego, que no había visto ningún milagro, creía que él era el Mesías. Y aquellos que viéndole no creyeron. Qué cosa, ¿no es cierto? Por eso la fe es un don de Dios, hermano. La fe es un don de Dios. Así que para poder, lo primero que hace el Espíritu Santo es pone fe en nosotros. En segundo lugar, lo segundo que hace el Espíritu Santo es unirnos a Cristo. Nos une. ¿Cómo? Por medio de nuestro llamamiento eficaz. ¿Se acuerdan de Mateo? ¿Qué hacía Mateo? ¿Cuál era el oficio de Mateo? Exacto. Trabajaba en la hacienda. Era el que cobraba los impuestos. Era el que cobraba los impuestos. Y sin embargo le dijo Jesús, sígueme. ¿Y qué hizo? Lo siguió. A los que estaban con las redes, sígueme. Con un llamamiento eficaz, hermano. Directo al corazón. Dejaron todo. Eso es lo que hace. Eso es el llamamiento efectivo que hace el Espíritu Santo. Hermano, cuando el Espíritu Santo llama, llama. No es que ahorita sí y ya mañana ya de qué.
la iglesia ya me fui. No, Señor. Él es eficaz el llamamiento. Desgraciadamente hoy podemos ver que hay muchos llamamientos que son falsos. Porque sentí, porque esto. No es así. Así que el Espíritu Santo, en segundo lugar, lo que hace es unirnos a Cristo. En la segunda parte se va a desarrollar mejor en el capítulo 31 en esta enseñanza. Lo que hace es unirnos. La unión espiritual de los hombres con Cristo, mis amados, es indispensable para la salvación. Cristo dijo en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces lo que el Espíritu Santo hace es que nos conecta con Cristo. Y la savia que corre por la vida, que nos da vida. El Espíritu Santo es el que da vida. La vida espiritual solo está con Cristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Hermano, nadie que no esté unido a Él espiritualmente puede tener vida. Nadie continúa muerto en sus pecados y no habrá esperanza alguna de salvación para él. Nada. Mire lo que dicen los textos. ¿Qué dice Juan? No, espero lo alcance a leer. Primero de Juan 15:11. Y este es el testimonio. A ver, ¿cuál es el testimonio, hermano Juan? Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo. ¿Tienes al Hijo? Tienes vida. ¿No tienes al Hijo? No tienes vida. Y este es el testimonio, dijo Cristo. ¿Qué dice en Juan 11:25? Y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees en esto? Eso es lo que dice la Biblia. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. La vida. El que cree en mí, no importa que ya se haya en la tumba, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque se acuerda que le dijo a aquellos hombres que quisieron tentar a Jesús, diciendo: oye, Señor, fíjate que hubo una persona que quedó viuda y se volvió a casar, y luego enviudó y se volvió a casar, y luego enviudó y se volvió a casar. Oiga, ¿y allá? ¿Cuál de todos será? El rey de las Escrituras. Porque ya ni se casan ni dan en el casamiento. Dice: además, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y cuando se refiere a Abraham, se refiere como una persona que está viva. Porque los muertos en Cristo viven, hermano, en la presencia de nuestro Dios. Así que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas, oyen mi voz. ¿Y qué hace Cristo? Yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejitas? Me siguen. Y yo les doy vida eterna. Ay, hermano, subraye esto. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se da cuenta, hermano? Esa es la seguridad de nuestra salvación. El verdadero Hijo de Dios. Así que lo que hace el Espíritu Santo es que nos une con Cristo, que da vida. Cristo nos da vida a través de su Espíritu Santo. Cristo murió, ahora sí, ahí está la redención. ¿Cómo va a ser aplicada, efectiva en nuestras vidas? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo que nos une a Cristo. La unión espiritual, hermano. La unión espiritual con Cristo es indispensable. Y solo el Espíritu Santo tiene el poder de unirnos con Cristo. No ritos, no religiosidad, no obras, nada de lo que usted haga fuera de Cristo nos va a unir con Él. Nada. La unión con Cristo es indispensable. Y solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Por medio de nuestro llamamiento eficaz, cuando Él nos habla. La unión con Cristo por medio del Espíritu Santo nosotros la vemos. ¿Qué dice el texto? De quien todo el cuerpo bien concentrado
se ayudan mutuamente según la capacidad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es lo que dice la Biblia. En amor. Ahora, la palabra de quién, esta que se menciona aquí, amada iglesia, al inicio del verso 16, no es otro que Cristo mismo. Es Cristo mismo. ¿Sí? En el versículo 15, si usted mira en Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, en todo, en aquel. Dice, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y luego dice el 16, de quien todo cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Entonces, ¿de quién es Cristo? Esa palabra se refiere a Cristo. El cuerpo recibe su crecimiento de Cristo a través del Espíritu Santo. Es en virtud, amados hermanos, de nuestra unión con Cristo que nosotros podemos crecer espiritualmente. Cuando usamos los medios que Dios nos ha dado, crecemos. Pero es por nuestra unión con Cristo. Es nuestra unión con Cristo. Cuando hablamos de nuestra unión con Cristo, estamos hablando de creyentes que han sido unidos a Él por medio de la fe, como lo vimos al principio. Por medio de la fe somos unidos a Él. Y que ahora viven conscientemente, vivimos, nos percatamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Aunque sienta o no sienta, Dios está aquí. Porque la presencia de Dios no depende de mis sentimientos, depende de su palabra, de lo que Él dice en su palabra. Por eso hay cristianos que a veces están contentos, alegres, porque su fe descansa en sus emociones. A como ellos se sienten, ellos responden. No, amados hermanos, no es así. Yo respondo en base a la fe que Dios me ha dado a través de su Espíritu Santo. Noten, hermanos, noten cómo el mismo Cristo define nuestra unión con Él. Mire cómo la define. Mire cómo yo me uno a Cristo. Bueno, mire cómo me uno. ¿Cómo la define Cristo? ¿Qué dice el texto? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué pasa? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. De esa manera, dice Cristo, ¿quién es el que me ama en verdad? El que me ama a mí, el que está unido a mí, por lógico, por default, es un efecto, mis amados hermanos. Es un efecto que dice, el que me ama, guardará mis mandamientos, guardará mi palabra, los obedecerá. ¿Y cuál será el efecto? Dice, el que me ama será a su vez amado por mi Padre. Y yo, dice, y yo le amaré y me manifestaré a Él. El que me ama, dice, va a amar mi palabra, va a obedecer mi palabra. Es imposible, amada iglesia, que nosotros digamos que amamos a Dios, ¿sí? Que testifiquemos que amamos a Dios y a la vez no honremos su palabra. No obedezcamos su palabra, no vivamos su palabra. Eso es imposible, no se puede. Porque como si estamos unidos a Cristo por su Espíritu Santo, lo lógico es que guardemos su palabra. Que guardemos su palabra. Mire lo que dice otro texto, de abajo, Juan 15, 5 al 10. Yo soy la vid, lo que les decía. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿cuál es el efecto? Este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será
seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De esa manera, Cristo define nuestra unión con Él. Amén. Gloria a Dios. Muy sencillo, es algo muy sencillo, gráfico, hermano. Ilustrativo, cómo usa Cristo la vid para poner un ejemplo de lo que significa la unión. Si una manzana, una naranja está desconectada de la naranja del manzano, pues es imposible que pueda llevar fruto a su vez. No puede. No se puede, hermano. De esa manera, Cristo nos muestra cómo define su unión, la unión. En la medida en que vivimos en la presencia de Cristo y obedecemos activamente la voluntad de Cristo revelada en su palabra, hermano, en esa misma medida nos unimos más a Él y crecemos y fructificamos, porque es lo lógico, es lo que se espera de un cristiano. Así que en esa medida vamos a ir creciendo, en la medida en que todos creemos y permanecemos en la palabra, en obediencia, en esa misma medida la iglesia va madurando. En la medida que permanecemos en su palabra, en la medida, mis amados, que obedecemos su palabra, nosotros vamos creyendo en esa medida. Miren, en Cristo también, a través de su Espíritu Santo, Él nos provee unidad y coordinación. Acuérdense lo que dijimos. Primero, lo que hace el Espíritu es que pone fe en el corazón. Y luego nos une a Cristo. Nos une a Cristo por la fe. Vamos creciendo. Mis amados, somos un cuerpo. Miren cómo lo ilustra Pablo. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Es el mismo, hermano, que provee no solo el crecimiento, sino forma, tamaño, posición, dirección, coordinación. Forma, tamaño, posición, dirección y coordinación. De esa manera, fue Cristo, mis amados hermanos. Fue Cristo mismo, a través de su Espíritu Santo, quien te colocó en el cuerpo local de creyentes. Tomemos esto como un ejemplo de lo que es el cuerpo local. Fue Cristo quien te colocó aquí. Unos son ojos, otros son orejas, otros son manos, otros son pies, pero cada uno tiene su función. Así como la mano tiene su función, el pie tiene su función. Pero fue Cristo quien nos colocó ahí. Fue Cristo quien te colocó en su iglesia. Fue Cristo mismo quien te dirigió, ¿sí? Quien dirigió las providencias de tu vida para traerte aquí. Todo lo que te pasó en tu vida, quizás una enfermedad, quizás algún dolor, una tragedia, algo usó Dios para traerte aquí en su soberana voluntad y unirte al cuerpo. Fue Cristo quien lo hizo. El Espíritu Santo vino a ti y te unió por la fe, te dio fe para que creyeras y te unió a Cristo. Fue Cristo quien lo hizo, aplicando el Espíritu Santo la redención, te unió. Fue Cristo mismo quien también te proveyó los dones, las capacidades que tú posees para el beneficio de los demás miembros del cuerpo. ¿Por qué? Para los demás miembros del cuerpo. Le preguntaron a un personaje de televisión mejor conocido como el Chavo del Ocho, le dijo el profesor Girafales: oye, chavito, ¿tú eres zurdo o izquierdo? Dije, soy zurdo izquierdo, ¿va? ¿Zurdo o derecho? Dije, soy derecho, pero algunas cosas las hago con la mano izquierda. Por ejemplo,
Así que mis amados hermanos, todos somos, cada cuerpo es para ayudarse. Cuando usted, usando esta ilustración, trae comenzón en el brazo derecho, ¿qué brazo usa para rascarse? Pues el izquierdo. Se fija, son para ayudarnos, para ponerse usted el calzado, los calcetines. ¿Qué miembros del cuerpo usa? ¿Los ojos? Las manos. Son para ayudarnos, hermanos. Son para ayudarnos mutuamente. Para ayudarnos mutuamente. De la misma manera, Cristo nos ha dado dones a través de su Espíritu Santo, capacidades, ¿para qué? Para el beneficio de los demás hermanos, para crecer. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Poner esos dones y capacidades al servicio de la iglesia, que somos todo el cuerpo. Al servicio de la iglesia, el lugar donde por la soberanía de Dios te ha colocado. ¿Y dónde te ha colocado? Aquí en la iglesia. De quien todo cuerpo bien conectado se ayuda, bien conectado, unido entre sí por todas las coyunturas, sí se haría según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Así como el cuerpo humano, todos los miembros están conectados unos a otros para que formar un solo cuerpo. Así también ocurre en la iglesia. Estamos unidos a través de las coyunturas. Las coyunturas, mis amados hermanos. Las coyunturas. Esto es bien interesante cuando Pablo menciona eso. Literalmente, la coyuntura, hermano, literalmente significa punto de contacto. Esto es lo que significa. Punto de contacto. Es el punto donde dos piezas se unen. ¿Cuál es? La tibia y el fémur. Se unen. Punto de contacto. Ahí están unidas. ¿Sí? Están unidas para ayudarse. Si no hiciera esto que se hace, entonces habría problemas para el caminar. De esa manera, mis amados hermanos, ese punto de conexión son donde dos piezas se tocan. En este caso, las coyunturas. Esas coyunturas funcionan como un canal a través del cual la provisión que viene de Cristo como cabeza. Si esta de aquí no recibe ayuda de esta de acá de arriba, entonces hay problemas. Hay problemas. Lo mismo sucede en el cuerpo que es la iglesia. Se traspasa unas tras otras se envían ayuda, se traspasa a los demás miembros del cuerpo. Y Pablo dice que todas las coyunturas se ayudan mutuamente. Y la idea es que cada coyuntura suministra a las otras lo que recibe de Cristo. Así como el fémur o la tibia, que se ayudan, le da lo que necesita la otra. De la misma manera, el cuerpo, que somos nosotros la iglesia, nos ayudamos con nuestros dones y talentos para poder crecer. Para poder crecer, mis amados hermanos. Ahora, la frase ayuda mutuamente es una palabra que es usada en aquel tiempo, se usaba en aquel tiempo, para hablar de las provisiones, suministros que un ejército de campaña requería, suministra. Era una palabra que se usaba en aquellos tiempos. ¿Hay campaña? Bueno, se usaba para mandar los suministros que se requerían. Mis amados, la iglesia es un organismo vivo, donde cada miembro, que somos nosotros, estamos unidos a Cristo como cabeza, unidos entre sí, ¿por dónde? Por las coyunturas, colocados por Cristo en un lugar específico. Tal vez tú seas pie, seas mano, ojos, boca, oreja, pero cada uno tiene su función específica, bajo el liderazgo de los pastores provistos por Cristo. Nosotros tenemos una función. A través de los pastores y maestros, ¿qué es lo que hace Cristo? Provee el alimento de su palabra, equipando a los creyentes para que estos funcionen
de la manera correcta donde Cristo los ha colocado. Donde Cristo los ha colocado. Conforme a las dones y a las capacidades. Y en la medida en que cada miembro, va traspasando la ayuda, va dando la ayuda, mis amados hermanos, en la medida en que cada miembro traspasa a los demás lo que él recibe de Cristo, según la actividad propia de cada miembro, la iglesia, ¿qué pasa? Crece y madura. Si esta parte de acá se echa a perder, todo el cuerpo resiente. En esa medida, ¿qué pasa? Recibe la ayuda y Cristo va creciendo. Recibe la ayuda del Espíritu Santo, a través de Cristo va creciendo. Si un miembro, hermano, no está creciendo y madurando individualmente, si un miembro se aísla, no sabe qué pasa con los hermanos ni con la iglesia local, si un miembro no se interesa, no pone sus dones y capacidades al servicio local, él está afectando la salud y el crecimiento de todo el cuerpo. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Está afectando sin darse cuenta. Es como decíamos, si el pie no quiere seguir pisando, ¿qué va a pasar? No por eso se va a convertir en mano. Va a dejar el cuerpo si no. No por eso. De ninguna manera. Yo debo funcionar donde Cristo me colocó, con la capacidad que Cristo me dio. Solo así es posible que la iglesia avance hacia la madurez en un contexto de unidad. Solamente así, hermano, solamente. Porque si no tenemos nosotros puntos de contacto, como la ilustración, ¿cómo voy a traspasar yo a los demás lo que Cristo me dio? ¿Cómo? Si usted no tenemos puntos de contacto, si usted no se reúne, ¿cómo va a traspasar? Es imposible. Es imposible, hermano. Si no tenemos puntos de contacto, ¿cómo vamos a traspasar lo que Cristo nos dio? Y si no hay unidad, no hay amor. Una iglesia no crece. ¿Puedes poner la toma? Cristo no crece. No hay crecimiento. Y mi hermano, nosotros debemos entender que Cristo desea beneficiar a este cuerpo, que es la iglesia, por medio de ti. Para eso el Espíritu Santo nos unió. Con poco o con mucho, pero Él desea hacerlo. Y Él nos ha dado capacidades, y Él quiere que crezcamos en comunión e intimidad con Él. Y Él quiere que nosotros nos preocupemos por servir, ayudar con el crecimiento de los demás, conforme a las capacidades que Él nos ha dado. Nosotros podemos, mis amados. Si yo le pido que usted vea a su alrededor, hacia los hermanos de acá y hacia los hermanos de allá, y esa es la iglesia donde Cristo nos ha colocado. Es la iglesia donde Cristo nos ha unido. Estos son los hermanos a quien primeramente tenemos que amar, servir, bendecir, edificar. Esa es nuestra iglesia. Con la palabra, con oración, con intercesión. Esa es la iglesia en la que Cristo nos ha puesto para hacer por su llamamiento eficaz. Él los amó, Él los llamó por su llamamiento eficaz y nos puso aquí para su gloria, para su alabanza, mis amados hermanos, para su alabanza. Así que, ¿qué dice la Escritura? Digo el Catecismo, pregunta 30. ¿Cómo nos aplica el Espíritu Santo la redención comprada por Cristo? El Espíritu Santo nos aplica la redención comprada por Cristo, obrando en nosotros, uniéndonos hacia Cristo por nuestro llamamiento eficaz. De esa manera, por nuestro llamamiento eficaz.